Bueno, buenas noches, hermanos, de nuevo. Qué bueno que estamos aquí. Siempre para mí es un gozo, un privilegio y un placer compartir con ustedes la palabra de nuestro Señor. ¿Verdad? Qué bueno, porque esto es lo que vamos a hacer por la eternidad. ¿Usted sabía eso? Eso es lo que vamos a hacer por la eternidad. Vamos a estar en la presencia de nuestro Dios adorándolo. Ahí vamos a estar día y noche en su presencia. Y vamos a estar ahí unidos, todos. Dice la palabra que de toda tribu, lengua y nación vamos a estar ahí. No importa el color, la raza. Yo siempre digo que el racismo es diabólico. ¿Por qué? Porque Dios creó una sola raza, la raza humana. Y el Señor es tan creativo que nos hizo a todos de diferentes formas, colores y... Así que, claro, así que Dios, podemos ver la belleza de Dios en cada, como decía el hermano José, que para Dios no hay feos. Y es verdad. Así que confórmese como Dios lo hizo. Esté feliz como Dios lo hizo, porque lo hizo hermoso para Él. Exacto. ¿Verdad? Y para todos, ¿verdad? Tenemos que comprender eso. Hermanos, esta noche el Señor me ha dirigido acerca de este tema de la tentación. Ustedes saben que hemos estado ya 2 miércoles hablando de eso. Voy a tratar de ser lo más breve posible y estudiaremos brevemente acerca de las pruebas que el Señor, si ustedes se acuerdan, hablamos de las pruebas que el Señor nos manda. Esa fue la primera, ¿se acuerdan? Las pruebas, ¿se acuerdan de Abraham? La prueba que el Señor, ¿cuál fue la prueba que el Señor le dio a Abraham? Sacrificar a su hijo, ¿ok? Y entonces vemos cuál fue el fin de esa prueba. Pudo ver, no solamente el Señor ya lo sabía, pero el mismo Abraham pudo ver que verdaderamente él confiaba en Dios. Aunque si estudiamos la palabra, nos damos cuenta que hubo momentos en que él cedió, ¿verdad?, a la tentación cuando iba entrando a Egipto, ¿verdad? Y dijo, le dijo a la esposa, no vaya a decir que soy tu esposo, no vaya a ser que me maten, vi que eres mi hermana. Entonces él tuvo miedo, ¿verdad? Y mintió ahí en ese momento. O sea, de las debilidades del ser humano, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios, a pesar de nuestras debilidades, Él cumple su propósito siempre, en todo momento. No importa cómo nosotros seamos, claro, nosotros pagamos las consecuencias de lo que hacemos, pero el Señor siempre cumple su propósito. Y lo cumplió en Abraham y lo cumplió en Isaac, lo cumplió en Jacob, lo cumplió y lo ha cumplido y lo seguirá cumpliendo hasta el final de los tiempos en su segunda venida. Entonces ahí vimos primero brevemente cómo el Señor manda las pruebas. Tal vez usted está en una prueba en este momento, ¿verdad? Dios lo está formando y está en medio del sufrimiento. Y usted está viendo que Dios está formando su carácter en medio de todo eso, hermano. Lo bueno es que esto no es para siempre. Las pruebas vienen por un tiempo, ¿verdad? A veces yo he pasado, por ejemplo, momentos difíciles en mi vida y recuerdo porque el Señor usa a mi esposa, también ha usado a otras personas en otro momento, ¿verdad? Pero ella, que es la persona más cercana a mí, y me ha dicho en ese momento difícil, acuérdate que la tormenta no dura para siempre. Eso es verdad, la tormenta que usted está pasando, Dios está en control. Él es el capitán del barco y lo va a llevar a puerto seguro. Entonces, abrácese más del Señor, busque más de Él, conságrese más todavía, porque Él está en control. Cuando nosotros, y me incluyo, cuando nosotros nos ponemos ansiosos, nos preocupamos, a mí también me ha pasado, es la verdad, yo me he preocupado muchas veces por cosas y después el Señor me ha enseñado, te das cuenta que yo estaba en control después que pasa todo, el resultado.
Y el Señor habla a mi corazón, ¿verdad? Y te das cuenta, te preocupaste por gusto. Perdiste el sueño por gusto. Yo estaba en control. Pero verdaderamente, ¿qué pasa nosotros? Es que nos desenfocamos, ¿no? Nos enfocamos es en el fuego de la prueba, en lo que está pasando, en vez de enfocarnos en el Señor. Nos pasa todo. Entonces por eso es tan importante que cada vez crezcamos más en el conocimiento del Señor y oremos o fortalezcamos espiritualmente lo que estamos haciendo esta noche. Lo otro que vimos en el segundo miércoles fue cómo Satanás, él manda las tentaciones, pero el fin de Satanás es para avergonzar a los hijos de Dios, para humillar a los hijos de Dios, para que los hijos de Dios pequen. Ese es el final o el deseo o la intención de Satanás con la tentación. Humillarnos, que quedemos mal, ¿verdad? Y mientras Satanás pueda tumbar en la iglesia al pastor, mejor todavía. Porque entonces hace más daño a la iglesia, a los diáconos, más daño hace a la iglesia, ¿verdad? También. Entonces así, cualquier hermano, pero cualquiera que se mueve, por ejemplo, en el altar, que da clases, todos esos hermanos líderes de niños, todo, si los puede tumbar a ellos y que puedan ser de mal testimonio, pero mejores, porque entonces avergüenza la obra, debilita la obra de Dios, aunque la iglesia nunca va a ser destruida, eso lo sabemos. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Entonces, hermanos, hoy para finalizar este tema acerca de la tentación, contestaremos solamente una pregunta. ¿Cómo podemos ser guardados o libres? ¿Cómo podemos ser libres de la tentación? Y eso es importante porque a veces nosotros estamos en medio de una tentación y a veces nosotros somos muy distraídos, me incluyo, y no nos damos cuenta. Y estamos dentro de una tentación y no nos damos cuenta hasta que caemos en la tentación. Entonces tenemos que estar muy alerta. Y a veces es preferible que le digan a uno, bueno, yo creo que tú eres exagerado. O a veces te dicen, yo creo que tú eres legalista. Bueno, es mejor pasar por legalista, por exagerado, que entonces por que te humille Satanás, que te avergüenza delante de la gente, que tú ofendas al Señor, ¿verdad? Que hieras la obra del Señor. Entonces es mejor. Que la gente siempre va a decir algo. ¿Usted sabía eso? Si tú lo estás haciendo bien, van a decir que lo estás haciendo mal. A alguien no le va a gustar. ¿Usted no le ha pasado que usted emprende a hacer algo y usted ve uno de aquí que le dice, no, yo no creo que eso va a funcionar? Y el otro de acá dice, yo tampoco creo. Pero hay uno que te dice, no, sí, dale adelante. Dale adelante, que sí vas bien. O sea, nadie va a estar, no todo el mundo va a estar por ti, mis hermanos. Por eso es importante que nosotros aprendamos a escoger nuestras amistades. De eso vamos a hablar un poquitico ahora, en este momento. ¿Cómo podemos guardarnos libres de la tentación? Bueno, la respuesta sencilla que nos da el Señor, Él nos las da en Mateo 26, 41, que hemos estado hablando de esta escritura, de este verso, de este versículo bíblico. El Señor dice, Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, que la carne es débil. No, que yo soy fuerte porque voy al gimnasio y sí, mi hermano, está bien que vaya al gimnasio, pero espiritualmente usted es débil sin Cristo. Es débil y lo hemos visto también. Pero además de que nosotros, como nos dice el Señor, que debemos velar y debemos orar, debemos también tomar ciertas precauciones. ¿Okay? Debemos tomar ciertas precauciones. Le voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Cuántos de ustedes, cuando se van a dormir en la noche, cierran la puerta de al frente de su casa con seguro?
Yo creo que todos, ¿verdad? Especialmente nosotros que venimos de los países latinos. Cerramos. Yo me acuerdo que yo desde niño, ese era mi trabajo primordial. Todo el mundo se acostaba y yo iba y le ponía la tranca, era una tranca así de acero que teníamos en la puerta de la casa. Y yo era el que me encargaba de pasar eso. Desde niño lo hacía. Ese era mi último trabajo antes de acostarme. Entonces, ¿por qué? Bueno, nos robaron, entraron a la casa, gracias al Señor, nunca. Pero era una precaución. Y yo estoy seguro que aquí usted también hace lo mismo. Cierra las puertas de los carros, cierra la puerta de la casa, se pone el cinturón. ¿Por qué hace todo eso? Por precaución. Puede ser que nunca pase nada, pero puede ser que sí pase. Entonces lo hacemos por precaución. Puede ser que hay gente que deja las puertas sin ponerle el seguro. Yo pienso que eso es una inconsciencia. Y se han habido casos, hubo un tiempo en que venían y chequeaban las puertas. Había por ahí una pandillita que, como sabía que había mucha gente que no le pasaba el seguro a las puertas, entonces ellos iban por los apartamentos y chequeaban a ver cuál estaba abierta. Y a veces habían puertas abiertas y ellos entraban, robaban, hacían lo que querían. Entonces, ¿verdad? Por precaución, nosotros mejor cerramos. Y no dice, no, como le digo yo siempre a mis hijos, no tengan temor, pero sean precavidos. No tengan temor, pero sean precavidos. Entonces, hermanos, precaución, ¿verdad? Debemos entender cuán peligrosa es la tentación o entrar en tentación. Cuán peligrosa es. Usted sabe que hay un dicho que dice, guerra avisada no mata soldado. Si lo mata es porque está descuidado, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos en una guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual. La palabra nos lo dice claramente. Efesios capítulo 6, del 18 en adelante. Estamos en una guerra espiritual. Entonces, tenemos que ser precavidos. Es sorprendente ver cómo muchos hijos de Dios se descuidan en este aspecto, hermanos. Muchos se conforman con no practicar los pecados escandalosos, pero son vencidos por los pecados ocultos. Son pecados ocultos, donde el enemigo nos ha vencido, ¿verdad? Qué sé yo, puede ser la mentira, puede ser la pornografía, puede ser la avaricia, pueden ser tantos pecados que son ocultos, que nadie te ve, que venimos bien vestiditos a la iglesia. Esto se lo estoy diciendo en amor, hermano. Todos podemos ser vulnerables, pero el Señor dijo que Él quería que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y la vida en abundancia es ser libres. Él nos ha libertado. Nosotros no somos esclavos del pecado. No quiere decir que nosotros no pecamos. Pecamos y nos duele pecar y caemos por error. Pero cuando nosotros pecamos, hoy en día pecamos porque queremos pecar, no porque somos esclavos. Antes éramos arrastrados por la concupiscencia, ¿verdad? Por los deseos de la carne. Éramos arrastrados, éramos esclavos de Satanás. Pero ahora hemos sido libertados del pecado y ahora somos siervos no de Satanás, sino de la justicia de Cristo. Entonces, hay esos pecados ocultos. Dicen, no, es que yo llevo mucho tiempo, pastor, atado a esto y usted no sabe que esta atadura. Mire, hermano, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Okay? No es que el Señor a nosotros nos medio liberta, no. Es que el Señor rompe esas cadenas. No importa la atadura que sea. Si verdaderamente tú eres un hijo o una hija de Dios, no tienes que sufrir encadenado por Satanás en los pecados ocultos. No tienes. Puedes ser libre en el nombre de Jesús completamente. Es más, eres libre, pero tú mismo cediste a eso. Te descuidaste. Te descuidaste y Satanás entonces te abrazó, te tiene ahí abrazadito.
Pero hermanos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice, de alguna maldad. De toda maldad, dice. De toda. Entonces no tenemos que estar ahí. El Señor liberta. Hay una lucha, hay una lucha. Es difícil, sí. Si, por ejemplo, tengo una atadura, por ejemplo, con la pornografía, no es solamente dejar, decir, no lo voy a hacer más, Señor, perdona. No, es que yo tengo que tomar acción, de eso estamos hablando. Yo tengo que tomar acción. Si yo sé que ese es el problema donde Satanás me está o soy débil en ese punto, entonces yo tengo que sacar la computadora de mi oficina donde yo estoy solo. La pongo en la sala, donde pasa por ahí mi esposa, donde pasan los niños. Le doy acceso a mi esposa que entre. Si no soy casado, un hermano, algo. Lo que le dicen en inglés, accountability. ¿Cómo se dice eso, hermano? Accountability, como rendición de cuentas, exacto. Rindo cuentas con otro hermano. Entonces, no tenemos que estar esclavos. Yo sé que, hermanos, son temas desagradables, pero son necesarios. Porque el Señor quiere una iglesia sana. Y a eso venimos. Yo recuerdo, yo tuve un pastor que él decía que la iglesia es como un hospital. Lo que pasa es que él era médico. Y él hablaba en esos términos. Le decía, la iglesia es un hospital, mi hermano, me decía. El que no sufre de una cosa, sufre de otra, pero viene a ser sanado y el médico es nuestro Señor. No tenemos que sufrir de esa atadura. ¿Cuántos matrimonios no son destruidos por eso, por la pornografía? No es necesario. Esa es una mentira de Satanás. Puede ser libre. Cuando nosotros confesamos y hablamos sinceramente, el Señor nos liberta y tomamos acción en eso. Hay que ser radical. Yo siempre he hablado de eso, hay que ser radical. Si tú sabes que tú cojeas de algo, tú tienes que ser radical y quitarlo de raíz de tu vida, completamente. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a hablar de las amistades. La palabra de Dios nos advierte del peligro de tener malas amistades. Los mejores amigos, fíjese amigos, míos, deben ser hermanos consagrados a Dios. Esos son mis mejores amigos. Ahora, yo tengo amistad con todo el mundo. Con todo el mundo. Yo tengo amistad. Y quiero a todo el mundo. Y si me acerco con otro, yo le predico la palabra de Dios. Pero andar para arriba y para abajo con una persona que no sea cristiana, al menos que lo esté evangelizando y verdaderamente esa persona esté absorbiendo lo que yo le estoy diciendo. O sea, Dios está trabajando en el corazón. Nosotros sabemos. Pero si Dios no está haciendo nada ahí, ¿qué vas a hacer con una persona que esté blasfemando todo el día? Tú andas para arriba, para abajo, diciendo cosas cochinas, para allá y para acá, incitándote a hacer cosas que no valen la pena. No, mi hermano, el Señor nos sacó de eso. ¿Para qué vamos a andar nosotros con personas así? No, mis mejores amigos son hombres de Dios. Que yo pueda crecer más todavía. Que yo me sienta con ellos y ellos me den a mí una palabra. Wow, y el Espíritu Santo los usa. ¿Para qué? Para edificarme, pero también para amonestar mi vida. Estás haciendo esto mal. Y, wow, esta palabra, sí, Señor, es así. Que te quieran de verdad, que te ayuden, que velen por ti, que cuiden de tu familia también. Esos deben ser tus amigos. Pero muchas veces no nos empezamos a juntar con personas que lo que van a hacer es que bajan el nivel espiritual de nosotros. Cuando vienen a ver, nosotros estamos igual que ellos. O sea, somos salvos, yo entiendo eso, pero mis hermanos, estamos actuando como ellos. ¿Usted no le pasa que usted anda con alguien mucho tiempo y usted viene a parecerse a esa persona? La carne es débil, dijo el Señor. Y usted viene a parecerse a esa persona. Mire lo que dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 22,
24 y 25. Proverbios 22, 24 y 25 dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Dice la palabra. Proverbios 2, 14, 19. Fíjese lo que dice hablando de las malas compañías. Dice, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena, que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Así muchas veces se empiezan a juntar. Usted no se ha dado cuenta que hay personas, yo lo he visto, le piden consejo a una persona que ha tenido 3, 4 divorcios y todavía no es fiel a la persona que tienen a su lado, con el 4.º divorcio o con el 3.er divorcio. Entonces le vas a pedir consejo a una persona de matrimonio que lleva... Eso es sabio. Yo entiendo que si esa persona vino a Cristo, nueva criatura, eso es diferente. Porque podemos haber pecado, haber tenido 4 o 5 matrimonios, pero el Señor nos salva y ya nos cambia, es diferente. Ya es un hermano o una hermana en Cristo. Pero yo estoy hablando de que yo voy a andar o a buscar consejo de una persona que ni siquiera es cristiano. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Yo siempre doy un ejemplo de un hombre que trabajaba conmigo hace años. Y este hombre, bromeaba en el trabajo, ¿no? Y en ese momento mis hijos eran pequeños. Y él me preguntaba, ¿cuántos hijos tienes tú? Yo le digo 3. ¿Y con la misma mujer? Le digo, sí, con la misma mujer. ¡Guau, guau, guau, guau! Se empezaba a reír de mí. Y yo le digo, bueno, ¿y cuántos tienes tú? Yo tengo 6, pero con la misma mujer, no, con diferentes mujeres. Y eso era una hazaña. Un charlatán, hermano, por favor. Triste, que no sabe ni siquiera dónde están sus hijos ni nada. ¿No? Es una cobardía. Entonces, hay que tener cuidado. Andaba con él, hermano, porque bueno, no me quedó otra. Tenía que trabajar con él. Pero salir con él ni a tomarme un café, a menos que el Señor me abra la puerta para evangelizarle. Si yo no veo que el Señor está haciendo algo, yo corro por otro lado. Porque yo sé que la carne de uno es débil. ¿Okay? No me edifica. Yo tengo problemas con las cosas cuando no me edifican. Yo tengo que ver que yo crezca, que yo me alimente espiritualmente. Entonces, hermanos, muchos escogen andar con este tipo de amistades y acaban haciendo lo mismo que ellos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa tentación. ¿Okay? A veces porque lo vemos, no, porque es un tremendo jugador de pelota y a mí me gusta la pelota, yo voy a ir con él y esto y lo otro. Entonces cuando viene a ver, pues el hombre, ¿sabes?, le gusta la bebida mucho. Cuando tú vienes a ver, estás también emborrachándote y es mujeriego porque es un tremendo pelotero, las mujeres lo siguen. Ese tipo, mire hermano, Satanás es muy astuto. No, mi hermano, el héroe de nosotros es Cristo. Ese debe ser el héroe de nosotros y el modelo a seguir. Que le guste la pelota, está bien que a usted le gusta la pelota, pero no idolatre a nadie. Olvídese de eso. Cristo nada más. Primera de Corintios 15, 33 nos dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Número 2, crea firmemente que usted no tiene la capacidad para guardarse de la tentación. No la tenemos, de eso hablamos un poco la semana pasada. Mientras más nosotros reconozcamos que no tenemos la capacidad de guardarnos con nuestras propias fuerzas, mis hermanos, más
nosotros vamos a depender del Señor, de la oración, de buscarlo. Cada vez que usted vea cualquier cosa, dice, Señor, te necesito, ayúdame. Ayúdame. Fortaléceme. Mira la tentación que estoy teniendo en la escuela, en donde quiera, en el trabajo. Es importante. Y yo aconsejo a los casados, si usted está pasando por una tentación, dígaselo a su esposa. Las hermanas tienen y si tiene usted problema de celo, pues pídale al Señor que se lo quite, mi hermana, porque ¿quién mejor? Ustedes son una sola carne. Si yo estoy pasando por una tentación, ¿quién es mi mejor amiga? Mi esposa. Se lo digo a ella, mira, me está pasando esto. Entonces ya ella empieza a orar por mí, empieza a ver cómo hago y yo también, ya yo lo confesé. El enemigo trabaja en la oscuridad. ¿Eh? Usted se calla las cosas y la tentación y usted se calla y ahí, cuando viene a ver está embarcado. Ya. Pero cuando usted está pasando algo, téngale la confianza a su esposa y dígale, mira, ¿sabes qué? Estoy pasando por esta tentación, ayúdame. No quiero caer. Y las hermanas tienen que ser también maduras y viceversa, los hermanos también. No que, ay, no, es que, ay, esto. Bueno, usted no tiene la culpa de ser bonita, que venga un hermano perdón, un hermano, bueno, puede ser, espero yo que no sea un hermano, pero que venga un hombre, ¿verdad? Y de fresco y se pase. Usted no tiene, dígaselo a su esposo. Tenemos que tener esa confianza, hermano. Estos son consejos para uno mantenerse lejos de eso y que los matrimonios sean fuertes cada vez más. Vamos a traer después una serie de matrimonios. Yo una vez prediqué del libro de Efesios, donde habla del capítulo 5, ahí tremendo ese capítulo que habla del matrimonio. Vamos a hablar un día de eso, el Señor nos lo permite para fortalecer aún más los matrimonios de la iglesia. Nuestro Señor nos enseña la necesidad que tenemos de ser guardados por el poder de Dios para no entrar en la tentación. Si se acuerdan ustedes, la palabra del Señor que dice en Mateo 6:13, Él nos enseña a orar. ¿Se acuerdan que el Señor dice, y no, enseñándole a los discípulos, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Sí? Entonces, al enseñarnos a orar en esta manera, nos está enseñando que debemos confiar en el poder y la sabiduría divina y no en nosotros en cuanto a guardarnos de la tentación. Hermanos, y voy a terminar con estos dos versículos bíblicos. Tengo un poquito más, pero ya se nos ha ido el tiempo para que tengamos tiempo de orar. Debemos siempre recordar Judas 24-25. Usted sabe que la carta de Judas tiene un solo capítulo. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Él es el único que puede guardarnos a nosotros verdaderamente de la tentación. Entonces, hermanos, sabemos que no somos una iglesia perfecta, sabemos que pasamos tantas cosas, la mayoría de nosotros nos vemos nada más el domingo y el miércoles, ¿verdad? La gran mayoría no viene los miércoles porque no pueden, ¿verdad? Muchos de ellos no pueden, pero tenemos que tener confianza entre nosotros mismos y si estamos pasando por algo, llamar a algún hermano, ¿verdad? Maduro, hermano, mira, estoy pasando por esto, ayúdame a orar, sea lo que sea, cualquier tipo de tentación o los problemas que está pasando. Somos una familia, para eso estamos. ¿Okay? Bueno, hermanos, si tienen algún comentario, son siempre muy buenos y enriquecen esta reflexión. ¿Algún comentario?
¿No? Ok. Está bien, hermano. Los miércoles como que venimos cansaditos, ¿verdad? Bueno.